Un estudiante corre a 6 metros por segundo para tratar de alcanzar el autobús. En el instante en que está a 10 metros de la puerta, el autobús arranca con una aceleración constante de 1,6 metros sobre segundos al cuadrado. Si el estudiante mantiene su velocidad constante, ¿logrará abordar el autobús? Y de ser así, ¿en qué momento puede hacerlo? Vamos con la intro y volvemos con el video. Antes de resolver el problema planteado, procedamos primero a deducir las expresiones matemáticas necesarias para ello. En el video anterior, definimos los conceptos de velocidad y aceleración instantánea mediante ecuaciones, recordando que las mismas adquirían validez para intervalos de tiempo muy reducidos, es decir, cuando ΔT tiende a cero. Es necesario destacar que, dado que hablamos de aceleración constante, es decir, que no cambia, hablar de aceleración instantánea es equivalente a hablar de aceleración media. Vamos a ver esto en una gráfica velocidad versus tiempo para un vehículo que se mueve en línea recta. Tomando la expresión para la aceleración A y definiendo el instante t sub 0 igual a 0 cuando el vehículo lleva una velocidad v sub 0, podemos despejar v sub f y escribirla en función del tiempo. Como vemos, dicha expresión tiene la forma y igual a mx más b, por lo que su representación gráfica será la de una recta como explicamos en el video al que hago mención en la etiqueta. De esta forma, vemos que v sub f, ahora llamado velocidad para un instante cualquiera t, es una recta cuya pendiente es la aceleración, y la velocidad inicial es el punto de corte con el eje de las ordenadas. Notemos algo interesante, y es el hecho de que como el cambio de velocidad en esta gráfica varía de manera proporcional, la velocidad media en ese intervalo vendrá dada como el promedio de las velocidades inicial y final. Guardemos esta expresión que usaremos en breves instantes y analicemos momentáneamente otra gráfica en cuestión. Si en el intervalo comprendido de 0 a t el vehículo se mueve con aceleración constante, su gráfica aceleración versus tiempo será una recta horizontal para dicho intervalo. A menos que la aceleración cambie a otro valor constante en el siguiente intervalo, la gráfica v versus t seguirá siendo la misma recta analizada hasta entonces. Conocido esto, ahora veamos qué sucede con la gráfica posición versus tiempo. Y para ello, partamos del hecho conocido de que la velocidad media viene dada como el desplazamiento por unidad de tiempo para un intervalo establecido. Definiendo t sub 0 igual a 0 como hicimos para la aceleración, y estableciendo que en ese preciso momento su posición inicial era x0, entonces podemos despejar xf y reescribir la expresión para obtener la posición en función del tiempo de la siguiente manera. Y como ya habíamos obtenido la expresión para la velocidad media, tenemos ahora una nueva expresión para la posición. Sustituyendo la velocidad final obtenida de la gráfica v versus t, obtenemos finalmente la posición como función del tiempo. Expresión que representa una parábola que corta el eje de las ordenadas en x0 y cuya concavidad dependerá del signo que adquiera la aceleración. Hagamos un resumen de las fórmulas cinemáticas obtenidas hasta el momento. Tenemos x versus t y v versus t, por lo que manipulando dichas expresiones podemos obtener la velocidad como función del desplazamiento. De esta forma, ya tenemos el cuadro completo de ecuaciones cinemáticas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, para resolver ejercicios de movimiento unidimensional con aceleración constante. Analicemos estas ecuaciones resolviendo el problema planteado al inicio del video. Supongamos que un estudiante corre a velocidad de 6 metros por segundo para tratar de alcanzar el autobús. En el instante en que está a 10 metros de la puerta, el autobús arranca con una aceleración constante de 1,6 metros por segundo al cuadrado. Si el estudiante mantiene su velocidad constante, logrará abordar el autobús. ¿Entendiste? Sí. Una vez comprendido el problema, establecemos nuestro sistema de referencia en la posición del estudiante para el momento en que el autobús se encontraba a 10 metros de distancia y arranca. A partir de ese momento empieza a avanzar nuestro reloj, el cual tomaremos como referencia temporal. De esta manera, para t igual a 0 segundos, el estudiante se encuentra en la posición x igual a 0, mientras que la posición del autobús será 10 metros. Utilizando la ecuación de la posición como función del tiempo, podemos encontrar las expresiones matemáticas que describen el movimiento del autobús y el estudiante. Así, tenemos dos ecuaciones. En el momento en que el estudiante alcanza la puerta del autobús, si es que logra alcanzarla,
la posición del estudiante y la puerta en el eje de movimiento deben coincidir. Debido a esto, debemos imponer la condición posición del estudiante igual a posición del autobús, por lo que igualando ambas expresiones podemos obtener el valor del tiempo. Nótese que las unidades de la posición, velocidad y aceleración están en el mismo sistema, en este caso MKS, lo cual he hecho intencionalmente para manipular más fácilmente la ecuación cuadrática que obtuvimos y resolverlo usando la resolvente. Identificando términos y sustituyendo valores, encontramos la solución del problema. Por lo tanto, el estudiante y la puerta del autobús igualarán sus posiciones en dos momentos diferentes, de acuerdo a las soluciones obtenidas. ¿Y qué significa esto? ¿Qué respuesta elegir? Grafiquemos ambas funciones de movimiento para describir la posición del estudiante y la puerta del autobús. Vemos que en un caso corresponde a la ecuación de una recta, y en el otro caso, para el autobús, corresponde una parábola cóncava hacia arriba. Y vemos que mientras la pendiente de la curva que representa la posición del estudiante no varía, ya que se mueve a velocidad constante, la pendiente bajo la curva correspondiente al autobús empieza a incrementar desde cero, puesto que parte del reposo, y continúa acelerando de acuerdo a las especificaciones del enunciado. Y como esta pendiente se incrementa cada vez más, es señal de que la gráfica representa correctamente un movimiento acelerado. La uniformidad la encontramos en la forma parabólica de la curva. Como ambas curvas se intersectan en dos puntos, hay dos momentos en que el estudiante tuvo la oportunidad de subirse al autobús. En el primero, la pendiente bajo la curva del autobús nos indica que ésta se movía más lento que el estudiante para ese instante, pero como el autobús se encontraba acelerando, su velocidad se incrementaba cada vez más hasta superar la velocidad del estudiante. Esto hace que el autobús se mueva más rápido hasta alcanzar y rebasar al estudiante, si éste no aprovecha su segunda oportunidad para subirse. La variación de la velocidad como función del tiempo podemos analizarla más fácilmente si hacemos su correspondiente gráfica, lo cual ratifica lo que ya habíamos afirmado, es decir, cuando el estudiante alcanza por primera vez la puerta, su velocidad es superior y por eso rebasa el autobús. En el segundo instante, su velocidad es inferior. Pero más interesante aún, y quiero resaltarlo, es que el área bajo estas curvas nos indica el desplazamiento de los elementos en movimiento. En el caso del estudiante, la curva mostrada es un rectángulo. Para el autobús, un triángulo. De esta forma, podemos determinar gráficamente sus respectivos desplazamientos durante el intervalo estudiado, incluso si la aceleración del autobús no hubiese sido constante y las ecuaciones cinemáticas deducidas a partir de las definiciones perdieran su validez. Recuerda, estas expresiones solo son válidas cuando la aceleración es constante. Y como este es nuestro caso y las ecuaciones son perfectamente válidas para nuestro problema, ambas respuestas son correctas y demuestran la practicidad de las expresiones cinemáticas deducidas en aplicaciones de casos reales. Y aunque el problema no nos pedía su representación gráfica, esto nos permitió poner en práctica los conceptos aprendidos hasta el momento para comprender la situación física en estudio. En el próximo video resolveremos otros problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado bajo situaciones que nos permitan aplicar otros conceptos. Mientras tanto, te dejo en la caja de comentarios un ejercicio de razonamiento para que apliques lo aprendido. Yo por mi parte me dedicaré a preparar una nueva clase de física para ti. Hasta pronto.